Muy bien, hermanos, una vez más, como les comentaba esta mañana, de nuestro saludo, es un saludo históricamente muy apropiado para los seguidores del Señor Jesucristo. Y una vez más lo decimos, por favor. Yo les voy a decir, el Señor ha resucitado, y ustedes como congregación responden, verdaderamente ha resucitado. ¿Qué les parece? Así que les digo, el Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hermanos, estas son unas palabras muy gloriosas, muy maravillosas, pero no son solo unas palabras, son la realidad la realidad mayor de todos los tiempos. Por años, por siglos, los filósofos siempre han estado preocupados con la idea de la existencia. La idea de la existencia. Por ejemplo, ¿qué significa existir? ¿Qué significa existir? ¿Qué significa vivir? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estamos vivos? No hay realidad mayor que la realidad de la resurrección. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el tema de nuestra iglesia. El versículo principal, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras me preparaba esta semana para el domingo de resurrección y para las sesiones de la conferencia de nuestro compañerismo bíblico bautista de México, me topé con una historia que pasó en la pequeña isla de Japón. En esta historia, unos misioneros en las islas de Ryukyu, no traten de pronunciarlo, Ryukyu, en la actual ciudad de Okinawa, en Japón, descubrieron una fosa común muy extraña. Al empezar a excavar, encontraron algo que nunca se iban a imaginar. Encontraron 11,000 cabezas humanas. 11,000 cabezas humanas. Estaban despavoridos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que hayan 11,000 cabezas humanas y que solamente sean? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Qué pasó con los cuerpos? Bueno, algo muy interesante. Hicieron una investigación y descubrieron que estas 11,000 cabezas le pertenecían a 11,000 cristianos. Agarraron a 11,000 cristianos y los decapitaron y enterraron las cabezas en un lugar y enterraron los cuerpos en otro lugar. Como ustedes quizás no lo saben, pero Japón siempre ha sido conocido como la tumba de los misioneros. Porque Japón siempre ha matado y mutilado a muchos misioneros, no dejando el progreso del evangelio en ese país. En 1637 descubrieron que eran de misioneros cristianos y de japoneses cristianos. El gobierno sabía que los cristianos creían en la resurrección. Como acabamos de decir en el credo de los apóstoles, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El gobierno sabía y no querían que los cristianos se levantaran en la resurrección, así que les cortaron la cabeza y le pusieron la cabeza a un lado, el cuerpo al otro, para que el cuerpo no resucitara. Algo muy similar pasó el momento de la resurrección. Casi todo el mundo reacciona de una manera u otra a la resurrección de Jesús. Creyentes y no creyentes, todos tenemos una reacción. Hoy en día, el creer en la resurrección de Jesús se clasifica como algo irracional, algo místico, un cuento de hadas, algo simplemente con indiferencia. Bueno, Jesús resucitó, allá tú crees lo que tú quieras, yo me voy al lado a pistear. Si tú quieres levantarte a las 6 de la mañana para ir el domingo, levántate. Yo voy a estar crudo porque mira, es una pachanga aquí. Cada quien reacciona con indiferencia. Pero nosotros no, hermanos. No se pueden anteponer las opiniones o los sentimientos de la gente a los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba está aquí. Jesús resucitó, la tumba está vacía, así que no me vengas con algo personal. Yo no quiero. No. Todos tenemos implicaciones de la resurrección. Nos afecta de una o de otra manera. Y la resurrección ha sido comprobada por testigos presenciales. Vamos a la siguiente.
En San Mateo, capítulo 28 encontramos el texto bíblico que es un texto preservado por el Espíritu Santo, es un récord histórico de los eventos de aquella mañana. Y en el capítulo 28 pueden abrir sus Biblias, pueden seguirlo en la pantalla. Leemos, así empieza el evangelista en el versículo 1. La palabra del Señor dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Antes de seguir, oremos y nos encomendamos al Señor. Padre Santísimo, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra celebración de tu día de resurrección, y te pedimos, Señor, con humildad que seas aquí con nosotros, Señor, el huésped de honor en esta mañana, recordando tu resurrección y las implicaciones prácticas para nuestra vida. Ilumina, bendito Espíritu Santo, nuestra mente y tu palabra para poder entender lo que pasó aquella gloriosa mañana cuando tú venciste a la muerte. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. El día de reposo, Mateo dice que después del día de reposo llegaron las mujeres a la tumba. Siguiente. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo para los hebreos, ellos lo conocían como Shabbat. Shabbat significa séptimo. Shabbat en hebreo significa séptimo. Y el séptimo día, o Shabbat, es el día sábado. El sábado es el día de reposo. Dios creó todo y empezó desde un domingo y el séptimo día descansó. ¿Cuál fue ese séptimo día? Fue el día sábado. Jesús murió un viernes, Él estuvo en la tumba un sábado y el domingo por la mañana temprano algunas mujeres vinieron al sepulcro tempranito al salir el sol. Por eso tenemos un domingo temprano. El sábado, como les dije, significa séptimo, así que después del séptimo día viene el primero y el primer día no es el lunes, el primer día es el domingo. El primer día es el domingo. Y así como se terminó el sábado, también se termina el antiguo pacto. A este antiguo pacto, hermanos, le llamamos la ley de Moisés, le llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo principal del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las características? Una de las características principales del Antiguo Testamento es los 10 mandamientos. Es Moisés. Es la circuncisión de cada varón para pertenecer al pueblo judío. Y el día sábado. ¿Por qué el día sábado? Porque los judíos descansan el día sábado. En el 2018 yo tuve la oportunidad, la bendita oportunidad de visitar Tierra Santa. Por allá por abril, marzo visité Tierra Santa. Y como ustedes ya saben, a mí me fascina una buena taza de café. Israel tiene el peor de los peores cafés. Toman puro café instantáneo ya, café flojo. Andábamos visitando diferentes partes, fuimos desde donde el Señor calmó la tempestad en el mar de Galilea, fuimos a donde se encontraron diferentes artefactos arqueológicos, pero cuando llegamos a la ciudad de Jerusalén mi corazón se estaba hinchando, porque allí en la ciudad de Jerusalén pereció nuestro Señor. Llegamos un día viernes y el día sábado fuimos al hotel ahí a comer y yo estaba buscando café por todos los lugares porque pues todo hermano necesita una buena taza de café. Pero para mi sorpresa, todas las máquinas de café estaban cubiertas con una sábana. ¿Por qué? Porque los judíos el día de reposo descansan, no cocinan, no se hacen café. Y era maquinita en la que le picabas un botón. ¿Qué trabajo es ese? Ni siquiera tenías que hervir el agua, darle vueltecitas a la taza, nomás pícale un botón. ¿Qué trabajo es ese? Pero no se trabaja. El día de reposo, el séptimo día, no se trabaja. Eso es lo más importante para el Antiguo Testamento. El día de reposo, la circuncisión. Moisés es el gran profeta. Eso
El sábado terminó. El domingo, el primer día, el Señor se levantó. El Señor se levantó el domingo, el primer día, y ahí empezó el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso somos salvos. Y ahora ya el sábado no es algo, una regla que hay que cumplir. Claro, es muy importante descansar. Es un mandamiento del Señor descansar. Pero ya no nos congregamos el sábado. No somos sabatistas. Nos congregamos el domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó el domingo. Es el primer día de la semana. Le damos la primicia al Señor, lo primero. Y porque la iglesia primitiva en el libro de Hechos se reunía los domingos. En conmemoración a que el Señor se levantó un ¿qué? Un domingo. ¿Okay? Mateo menciona a dos mujeres en su texto bíblico, María Magdalena y la otra María. Estas mujeres vinieron a ungir al Señor con sus propias especias. ¿Recuerdan? José de Arimatea y Nicodemo ya habían bajado el cuerpo del Señor muy tiernamente de la cruz, lo habían ungido, lo habían envuelto y lo habían puesto en la tumba. El Señor ya había sido ungido, pero quizás estos dos hombres, a lo mejor las mujeres pensaron, ¿qué van a saber dos hombres de embalsamar un cuerpo? ¿Qué va a saber un hombre de cocinar? A lo mejor las mujeres vinieron porque querían hacerlo ellas mismas, o quizás la opción más probable es que ellas también quisieron ponerle un respeto más al cuerpo del Señor Jesús. El día domingo. Lucas nos dice que había al menos dos mujeres. María Magdalena y la otra María. ¿Quién es esta otra María? No sabemos porque en el Nuevo Testamento hay muchas Marías. Era un nombre muy común. De hecho, el nombre María es un nombre griego. El nombre hebreo es Miriam. Entonces la Madre de Jesús, Santa María, cuando dicen Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Para empezar, no es bíblico. Segundo, le están pronunciando el nombre mal, porque el nombre de María no fue María, fue Miriam. Ese es su nombre hebreo. ¿Quién fue otra María? No sabemos. Quizás fue la madre de Jesús, quizás fue la hermana de María, no sabemos. Pero dos mujeres. El ministerio del Señor Jesús siempre se vio lleno de mucha gente, pero obviamente, el Señor tenía muchos discípulos. Tenía 120 discípulos. De los 120 tenía 12, los discípulos que conocemos. De los 12 tenía 3, que era un círculo íntimo. Pero alrededor de los discípulos había un grupo de mujeres que siempre lo seguían. Las mujeres siempre se muestran muy fieles en el Nuevo Testamento. Un grupo de mujeres, y ellas, una de esas mujeres, esposa de Cleopas, trabajaba en la casa de Herodes el Grande o Herodes Antipas, era una mujer muy rica. Y con su propio dinero, con su propia bolsa, ella donaba para que el ministerio de Jesús seguía. Ella compraba ropa, ella compraba comida, ella le daba diezmos, ella le daba donaciones para que el ministerio seguía. Eran mujeres muy ricas, pero eran mujeres de grande fe. El dinero y la fe no están peleados. En la Biblia hay muchos ricos. El problema es qué hacemos con el dinero. Hay que rendir todos los pies del Señor. Así que muy probablemente esperaban servir al Señor por última vez. Estaban con Él, lo oían, pero cuando lo enterraron no pudieron estar ahí ellas, solamente 2 hombres. Y querían ir a darle un último respeto. A estas mujeres y a los discípulos les faltó fe, porque se olvidaron de las palabras del Señor. Les faltó fe, pero aún después de su muerte mostraron un gran servicio al Señor. Seguimos leyendo en la siguiente, en los versículos 2 al 7. Y se produjo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Tal como él dijo: vengan,
Vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Miren, se los he dicho a ustedes. Siguiente. En cuanto las mujeres llegaron a la tumba, la encontraron abierta. No había guardias, el sello estaba roto, la piedra estaba movida y lo más importante es que no había cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Cuál hubiera sido tu primer pensamiento? No sabemos si estaban al tanto del terremoto que había ocurrido, porque este terremoto fue el segundo. Recuerden, el primer terremoto fue cuando el Señor murió. Cuando el Señor murió hubo un gran terremoto y se abrieron muchas tumbas y muchos santos de la antigüedad resucitaron ahí en Jerusalén. Los terremotos son un símbolo del juicio de Dios. Los libros apocalípticos como Apocalipsis, Joel, Zacarías hablan de terremotos como un juicio que Dios va a dar a los incrédulos. Pero ese terremoto fue un juicio no para Jesús, sino para el pecado. Dios enjuició al pecado esa mañana y la muerte, y ya no tienen poder sobre Jesús. Por eso Jesús resucitó. Así que aquella mañana un ángel descendió, removió la piedra, petrificó a los soldados romanos y se sentó sobre ella. ¿Saben qué pienso yo? Que el ángel, al sentarse sobre la piedra, es como si les hubiera dicho: me siento, ándale, mueve la piedra, a ver si puedes moverla. A ver si puedes mover la piedra con un ángel. Y la razón por la que el ángel movió la piedra no fue para que el Señor Jesús saliera. No fue para que el Señor Jesús saliera, sino para dejar que las mujeres y que los discípulos entraran a ver que ya no estaba el Señor ahí. Movieron la piedra para dejar la entrada abierta. Esta es una invitación. Voy a abrir la puerta, pásale, ven, cree. Deja de creer, el Señor ya no está aquí. Juan nos cuenta que María vio la tumba abierta y antes de que el ángel se le apareciera, corrió a avisarle a Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro no fue el primer papa, sino que Pedro fue el líder de los discípulos. Y aún así fue el líder más cobarde en ese momento. El que lo traicionó, el que lo negó y el que estaba corrompido por miedo. Corrió a avisar a Pedro y a Juan y les dijo que alguien había robado el cuerpo del Señor. Pensó que era una noticia terrible, pero se estaban preguntando: ¿a dónde se lo habrían llevado? Podrían haber recordado las palabras del Señor que dijo: voy a morir, pero voy a resucitar. Incluso cada vez que el Señor hablaba de su muerte, los discípulos le decían: no, Señor, cállate, ya no digas nada. Y el Señor los reprendía. Y les dijo muchas veces que iba a resucitar, pero se les olvidaba. ¿Qué tan propensos somos, hermanos, a olvidar las palabras del Señor? Así como los discípulos olvidan, nosotros también olvidamos. No nos olvidemos de las palabras del Señor. No nos olvidemos. Pero María fue a ver a Pedro. Pedro se trajo a Juan, ellos entraron, vieron la tumba vacía, se regresaron, pero María se quedó allí. Así como las mujeres se quedaron al pie de la cruz y los discípulos se fueron, así María también se quedó en la tumba vacía, llorando. ¿Dónde está mi Señor? ¿A dónde se lo llevaron? Y ahí, cuando se quedó llorando, se le apareció otro ángel. Se le apareció otro ángel y obviamente su reacción fue de miedo. ¿Cuál fue la última vez que has visto un ángel tú? Y si ves un ángel, yo te voy a decir, te vas a morir de miedo. Pero porque los ángeles son criaturas poderosas, fuertes, que están listas para obedecer el mandamiento del Señor cuando Él lo diga. Pero el ángel le dijo a María y a las mujeres: no tengan miedo. La Biblia dice: no temas. ¿Cuántas veces? Adivinen cuántas veces. 365 veces está la palabra no temas. ¿Por qué? ¿Cuántos días tiene el año?
365. ¿Qué te está diciendo Dios? No temas. Cada día, no temas, porque Cristo ha resucitado. No temas. Es la promesa del Señor. Ahora María estaba muy angustiada, asustada. El ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Es más fácil decirlo que hacerlo en la presencia de un poderoso ángel, obviamente. El ángel entonces vieron que su ropa era blanca, más blanca que una tina de cloro te puede dejar la ropa. Brillante, así como el Señor se transformó en el monte de la transfiguración. Pero el ángel las tranquilizó, diciéndoles que Dios estaba de su lado. Sé que buscan a Jesús, pero no está aquí. Recuerden, por favor, resucitó. Se los dijo, no tengan miedo. En Juan 10:18, Jesús dijo, tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo. En Gálatas 1:1, Pablo dice, Jesucristo y Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. En Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Quién? En Juan 10 Jesús dice, yo me resucito. En Gálatas 1 dice, el Padre resucitó a Cristo. En Romanos 8 dice, el Espíritu resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? La Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo murió voluntariamente, yo sé que tú sabes eso. No fue forzado, no fue una víctima culpada. Y debido a que tuvo un sacrificio voluntario, tiene la autoridad para resucitar a su propio cuerpo, porque nunca pecó. Y la muerte tiene potestad, tiene dominio, tiene autoridad sobre los que pecan. Y como Jesús no pecó en sí mismo, la muerte no lo puede agarrar. Y resucitó. Esta es una obra de la Trinidad. Este siempre ha sido el plan de Dios. Pero el ángel les dijo a las mujeres, ha resucitado, tal como dijo. No se olviden de las palabras del Señor. Quizás lo hayan olvidado, y sí que lo olvidaron, pero les dijo desde el principio. Entonces el ángel les invitó, vengan, pásenle la tumba. Ya abrí la puerta. Pásenle para que vean. Así entraron, encontraron la tumba vacía, tal como Jesús les había dicho. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Bueno, pues Jesús no miente. Claro que está vacía porque lo dijo. Cuando llegaron vieron las vendas intactas. Y la venda del rostro del Señor se la quitó y la dobló y la puso en la piedra donde él estaba. Desapareció de las vendas. ¿Cómo resucitó el Señor? El Señor no se quitó los vendajes. El Señor se salió de las vendas, así como se le sale el aire a una llanta. Y las vendas cayeron, porque tenía un cuerpo glorificado, resucitado. Y así él se salió de la tumba. Pasó a través de la piedra, a través de la tumba. Por eso el ángel abrió la puerta, no para que Jesús saliera, sino para que las mujeres y los discípulos entraran. Siguiente. Entonces aparecieron dos ángeles, uno en la cabecera donde el Señor estaba acostado, otro en los pies. ¿Por qué dos ángeles? ¿Qué simboliza? El viejo pacto, en los tiempos de Moisés. En el tabernáculo estaba lo que se le llama el arca del pacto. Esta arca del pacto era una cajita de acacia. Adentro de la cajita estaba una jarrita de maná, que fue el alimento de los judíos en el desierto, la vara de Aarón que floreció, dando a entender que Aarón es el sacerdote y nadie más, y una copia de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo. Tres cosas. Arriba de esta cajita cubierta de oro tenía una tapa. Esta tapa se llama el trono de misericordia. El trono de misericordia. En esta tapa habían dos ángeles, dos figurines de ángeles, uno en cada lado. En medio, el sacerdote del pueblo de Israel mataba un cordero una vez al año, agarraba la sangre con un dedo y manchaba con sangre en medio
entre los dos querubines. Y esto significaba el perdón del pueblo de Dios. Esa mañana también se aparecieron dos ángeles que nos recordaban el trono de la misericordia del Señor, uno a cada lado, y en medio donde el Señor Jesús dio su sangre, dio su cuerpo. Ya no hay perdón por animales, ahora hay perdón por el Hijo de Dios, que resucitó. No está muerto, está vivo. Siguiente, Iván. ¿Alguna vez te has sentido tan impactado de una noticia, quizás un accidente, quizás una muerte, alguien te lo dice y se te acaban las palabras? Te empiezan a temblar las rodillas, no sabes ni cómo responder. No prestas atención a la realidad cuando hay un shock. Esto le sucedió a las mujeres. Y el ángel se les apareció y les dijo, no teman. Luego en Marcos 16, los ángeles dijeron, no se asombren, no está aquí, pues ha resucitado. Después en Lucas 24, otro ángel se le unió al primero y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden que les dijo cuando aún estaba en Galilea, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitará. El Señor se los dijo, pero lo olvidaron. Somos iguales, hermanos, hermanas, somos iguales. 3 veces recibieron evangelización angelical. Entonces estas mujeres recibieron el primer llamado evangelístico de ser misioneras. Vayan, cuéntenle a los discípulos. Qué privilegio tuvieron estas benditas mujeres que aún tenían miedo. Dios muchas veces no te quita el miedo, los nervios, sino que te da lo que necesitas para hablar de su palabra. Quizás el Señor debería haberlas reprendido. Mujeres de poca fe, ¿por qué se olvidaron? A los discípulos también. Hombres de poca fe, ¿por qué se olvidaron de mis palabras? Pero en cambio, el Señor las envía como evangelistas de misericordia, con ternura, porque aún no ha terminado con ellas. La palabra dice, la obra que Dios comienza en ti, la va a terminar hasta el día de Jesús. Amén. El Señor buscaba restaurarlas, no regañarlas. ¿Por qué? Porque todos batallamos con la incredulidad. Todos batallamos con el miedo. Ahora bien, ¿por qué fueron mujeres las primeras testigos de la resurrección? Esto es muy interesante. No fueron los discípulos, fueron mujeres. Muy interesante. Existen muchas especulaciones, pero la respuesta breve es que no sabemos por qué. Ahora, les voy a decir algunas de esas especulaciones. Algunas son más buenas que otras. Un comentarista bíblico afirma esto y lo cito. Esto es análogo, quiere decir que te muestra la realidad de que cuanto más cerca permanece un creyente al Señor y a la obra del Señor. Recuerden, las mujeres ahí estaban en la cruz. Los discípulos no, pero las mujeres sí. Permanecieron cerca del Señor. Cuanto más cerca un creyente está del Señor y de su obra, más presenciará y experimentará el poder del Señor. Aquellos que estaban presentes cuando el pueblo del Señor se reúne para adorar, para orar, y están presentes cuando se enseña la palabra, que estén presentes cuando los perdidos se ganan a Cristo, que estén presentes cuando se sirve a otros en su nombre, que son constantes en sus momentos de oración personal. Estos son los que con mayor frecuencia experimentarán la mano de la obra de Dios. Fin de cita. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te pierdes las bendiciones de Dios porque no estás cerca de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Reúnete. No dejes de congregarte porque aquí se predica. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tienes que estar cerca del Señor, tienes que estar cerca de la gente del Señor. Aquí, cuando la palabra se predica, cuando los hermanos nos servimos, cuando vamos a una conferencia, cuando el Señor está haciendo, cuando hay perdidos que evangelizar,
cuando hay oración que se tiene que hacer, no dejes eso, porque allí el Señor bendice. Hay que estar cerca del Señor. Los ángeles enviaron a las mujeres para anunciar a los discípulos que Jesús los encontraría en Galilea. Allí se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Como Pablo dice en 1 Corintios 15, Galilea sería su nueva misión de apóstoles, de evangelistas. El versículo 8 dice que partieron llenos de gozo. El temor se transforma en gozo. Ya no tenían miedo, tenían alegría, gozo, porque el Señor estaba vivo. Así que los discípulos Pedro y Juan llegaron, vieron la tumba, regresaron decepcionados y confundidos, pero María se quedó allí. Así, mi hermano, mi hermana, tú como María debes de permanecer primero a los pies de la cruz, luego solo en la tumba vacía. Permanece con el Señor. En cuanto te levantes, antes de acostarte, haz un tiempo de soledad, tú y Dios, nadie más, tú y Dios, porque allí el Señor te bendice, así como María. Siguiente, en el versículo 9 dice, de repente Jesús les salió al encuentro. ¿Por qué se les apareció Jesús ahí? Porque se quedaron a esperar. Cuando tú te quedas a esperar en la presencia del Señor, ahí el Señor te habla a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y les dijo, saludos. Y ellas, acercándose, lo abrazaron a sus pies y lo adoraron. Siguiente, hermano. Jesús se apareció a las mujeres, las saludó, pero en otros evangelios vemos que ellas pensaban que era un jardinero. Ahora, yo no sé si tú has visto un jardinero o un agricultor llegando de la milpa. ¿Cómo se ven? ¿Con vestiduras blancas resplandecientes? Entonces, ¿cómo pensaron que Jesús era un jardinero? Si andaba vestido blanco resplandeciente, no sé. Estaban llorando. A veces tú sabes cuando lloras, los ojos se te llenan de lágrimas, no puedes ni ver. Era temprano en la mañana, las mujeres estaban asustadas. O sea, mucho pasó esa mañana. Pero no fue hasta que el Señor le dijo, María. Y María dijo, Raboní, en hebreo, que significa mi maestro. Esto pasa todo el tiempo, hermanos. A veces no reconocemos al Señor hasta que el Señor te llama por nombre. En Juan capítulo 10 el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Así como el ganado reconoce la voz del dueño, así las ovejas también reconocen la voz del Señor. Dice, yo las llamo, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca nadie las apartará de mi mano. Te pregunto, ¿conoces la voz de Dios? ¿Conoces la voz de Dios? Cuando Él te llama, ya los miedos se fueron, las dudas se fueron, todo lo que tomó fue que el Señor hablara. Que el Señor hablara, eso fue todo. Y en el versículo 10 nos dice aquí en la siguiente, el Señor les dijo, vayan, avísenles a mis hermanos y váyanse a Galilea porque ahí me van a ver. Pero ellos eran cobardes, Señor. Ellos eran traidores. Ellos te dejaron solos, ellos te abandonaron, Señor. Desertores, temerosos. Pero recuerda, el Señor tiene tierna misericordia de nuestro pecado. El Señor nos invita, aun cuando le fallamos. Ven, no corras, ven a la cruz. Siguiente. Existen muchas teorías. Vamos, antes de las teorías, leamos el resto de la historia, del 11 al 14. Mientras ellas iban, algunas de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron en la noche, se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador de Poncio Pilato, nosotros lo convenceremos y evitaremos dificultades. Así que aquí es donde la historia se vuelve un mito. Siguiente, Iván. Existen muchas teorías que intentan negar la resurrección del Señor Jesús. Les voy a compartir unas. Algunos dicen que Jesús no murió, que Jesús casi murió en la cruz, casi.
pero que en vez de morir entró en coma. Los discípulos lo bajaron de la cruz, le pusieron especias, lo embalsamaron y con las especias que lo ayudaron médicamente, con la tumba que estaba muy fría, como que el Señor, como una plantita cuando se está medio, que tiene mucha sed y tú le echas agua, el Señor como que empezó a revivir así. Y el Señor no murió, pero a ver, que alguien sea azotado 39 veces, cargado una cruz que pesa unos 60, 70 kilos, clavado, picado por una lanza, a ver, y luego embalsamado, que toda la sangre se le vaya y que lo metan en una tumba oscura, a ver si sobrevive. A otros dicen que Jesús no fue enterrado, sino que el cuerpo de Jesús lo tiraron en una fosa común, porque a los peores criminales no los enterraban, los tiraban en un hoyo con un montón de otros criminales. Y dicen, bueno, es que el cuerpo de Jesús no está en la tumba porque está en una tumba masiva. Otros dicen que la resurrección fue una alucinación masiva. Mucha gente se imaginó ver a Jesús, pero fue mental, eso es una ocurrencia. Otros dicen que Jesús, esta es la ocurrencia más grande, que Jesús fue un hechicero y engañó a toda la gente. Otros dicen que un impostor se hizo pasar por Jesús engañando a todos. Pero este impostor todavía tenía que hacer milagros. Y este impostor todavía tuvo que ascender al cielo. Yo nunca he visto un impostor como Jesús. Es imposible. Otros dicen que su cuerpo fue robado y que los discípulos y las mujeres fueron a la tumba equivocada. Pero yo te digo, si tu Señor de gloria se muere, tú nunca te vas a olvidar dónde quedó la tumba. Pero todo esto es un disparate. Se necesita más fe para creer en esto que para creer que el Señor resucitó. Claro que sí. Además, todas estas teorías requieren innumerables pruebas para ser fiables. Mateo nos dice que la intriga de los líderes religiosos es una de las mejores razones para creer que la resurrección es verdadera. Porque cuando los discípulos se olvidaron de que Jesús iba a resucitar, los enemigos creyeron. Por eso enviaron guardias, por eso pusieron una piedra, por eso le pusieron un sello, por eso cuando llegaron los soldados les pagaron dinero, porque ellos sabían que Jesús estaba vivo. ¿Por qué se tomaron tantas molestias? Porque era un plan triple: soborno, mentira y protección para ellos mismos. Siguiente, hermano. ¿Por qué tomarían tantas molestias? Porque creyeron en la resurrección. Claro. Los soldados fueron a ellos, les predicaron el evangelio, un inconverso predicando el evangelio. A un ángel vino, hubo un terremoto, la tumba se abrió, está vacía, nos asustamos, nos desmayamos. Creían que Jesús había resucitado. Los enemigos y los discípulos, ¿qué? Pero el Señor tiene misericordia, hermanos. Los enemigos de Cristo oyeron y creyeron primero. Pero la fe de los líderes religiosos no es fe para salvación. Es fe para endurecer el corazón. Así que en su estado de ira y temor propagaron una mentira que hasta el día de hoy los judíos creen. Jesús robaron el cuerpo y los discípulos mienten. Nunca fue una verdad. Pero de nuevo, nadie va a creer que unos pescadores se escabulleran entre 12 soldados romanos entrenados para matar en un instante, movieran una roca de 2 o 3 toneladas y robaran el cuerpo enfrente de las narices de un grupo de soldados romanos. Es algo tonto. Siguiente, Ivana. Al terminar, quiero recordarles que el mal no triunfa. ¿Ok? El mal nunca triunfa. Puede triunfar temporalmente, pero el mal nunca triunfa. Por eso Jesús no se queda en la tumba. Dios en su soberanía permite esta mentira. La permite y que el engaño se propague. Pero Él transforma el mal en bien para los que lo aman. Aquella madrugada todo parecía ir mal. Pero este es otro testimonio de la veracidad de los hechos. Un relato bien elaborado nos haría cuestionar. Si un hombre hubiera escrito este relato, no hubieran puesto mujeres ahí, hubieran puesto hombres. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el testimonio de una mujer no contaba para nada. Si quisieran que esto fuera una verdad,
hubieran puesto a los discípulos en vez de a María y a las mujeres. Pero el hecho de que las mujeres fueran los primeros testigos, que va en contra de toda la cultura de aquel entonces, prueba de que la resurrección fue un hecho real. La tumba vacía en realidad no prueba nada. La prueba es que sus discípulos pasaron de ser cobardes a valientes, hombres que cambiaron el mundo y lo transformaron radicalmente. Fueron a la India, fueron a Inglaterra, fueron a Turquía y todos murieron por su fe. Todos fueron matados, excepto uno, Juan. Todos. Tomás predicó el evangelio en la India. El hombre que bajó el cuerpo del Señor Jesús, José de Arimatea, se fue de misionero a Inglaterra y allá puso una escuela bíblica y fundó una iglesia. Por favor, quiero que escuchen esto con atención. Quienes conocen a Jesús nunca son los mismos. Si en tu vida tú conoces a Jesús, nunca vas a ser el mismo, para bien o para mal. Esta es la marca de un discípulo de Jesús. Hay cambio en tu vida. Eres la misma persona que eras 5 años atrás, 10 años atrás, 1 año atrás. Si no eres la misma persona, es que Dios está cambiando. Si sí lo eres, lo más probable es que no conozcas a Cristo. Hay cambio en tu vida. Te has quedado en el jardín, has llorado la muerte de Jesús por causa de tus pecados, lo has oído que te llame por tu nombre. No pierdas la esperanza, Jesús está vivo, Jesús llama, Jesús te invita, Él está trayendo gente a sí mismo, Él está encontrándose con la gente para transformar vidas, porque Jesús transforma, Jesús no te deja como estás. Siguiente, Ivana, les voy a dar 5, 6 implicaciones prácticas para terminar. Número 1, la palabra de Dios es verdad. Jesús dice, Jesús lo hace. Cree. Número 2, Ivana, Jesús es el Hijo de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La resurrección es la prueba de todo esto, de lo contrario, habría permanecido muerto. Número 3, la salvación es completa. Jesús dijo en la cruz, terminado es, consumado es. Ahora la salvación de nuestros pecados se ofrece al que por fe agarra a Cristo. Número 4, el cielo está abierto para pecadores. Jesús dijo, voy a preparar lugar para ti, para que donde yo estoy, tú estés conmigo. Número 5, hay poder. En la resurrección hay poder, en el evangelio hay poder disponible. Verás y te regocijarás en tu Salvador, verás a tus seres queridos que confían en Cristo, porque esta vida no es el fin. Los que mueren en Cristo no están muertos. Allá los vamos a ver. Allá nos vamos a reunir. Porque Cristo vive, yo triunfaré mañana. Y el Espíritu está en nosotros, tenemos poder real. Este poder real es para tu vida diaria, para dejar de pecar y caminar en santidad, más como Cristo. Número 6 y última, debes tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a dejarlo por su lado o vas a seguirlo? No eres neutral, nadie es neutral. Todos tenemos que tomar una decisión. Su gloria y su luz derrite un corazón como el hielo, pero también lo endurece como el barro. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Tu vida depende de eso. No salgas de este lugar sin hacer la paz con Dios, porque no tienes la vida comprada. Último, Iván, escucha las palabras del ángel. Ven, entra en la tumba, ve, no está aquí, resucitó. Ven, sigue viendo, sigue creyendo. Si en tu vida te falta poder para vencer al pecado, ven y ve. Si no conoces a Cristo, ven y ve. Entra en la tumba y luego ve y dile al mundo, el Señor no está aquí,
porque ha resucitado. Oremos. Padre bendito, qué gloriosa mañana fue aquella y qué gloriosa mañana es hoy. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga divina y santa convicción para dejar el pecado. Y como las mujeres cayeron y te abrazaron los pies, se postraron y te adoraron, que hagamos lo mismo, Señor. Y que tú cambies nuestras vidas. Oh, Señor, luchamos tanto con el pecado. Te pedimos que tú nos santifiques hoy, esta mañana, con la prueba de la resurrección, Señor, de que tú no estás muerto, sino que estás vivo y das poder para vivir en santidad. Bendícenos pues, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén.